En este espacio le hemos reportado continuamente las denuncias de transportistas de carga, de pasajeros, sobre los robos que sufren en las diferentes carreteras del país. En menos de 48 horas se registraron al menos 2 asaltos en tramos de Puebla sobre la carretera Esperanza, Ciudad Cerdán. No, aquí vengo, no me paré, se los eché encima. Y se fueron, pero sí me alcanzaron a dar. ¿Alguna vez has sentido que una tarde cualquiera, mientras vas en la carretera, podría convertirse en una pesadilla? No estamos hablando de un accidente común, estamos hablando de un hombre que con un balazo en el pecho decide hacerle frente a unos sicarios en la autopista México-Puebla. Increíble, ¿no? Imagina esta escena. Un trailero, tras recibir un disparo en el pecho, decide no rendirse. No se baja del camión a pedir ayuda, para nada, ni se detiene a buscar refugio. Lo que hace es increíblemente audaz, acelera y embiste a los delincuentes. La única pregunta que queda es, ¿qué tan desesperado se debe sentir alguien para tomar una decisión así? El ataque ocurrió en el tramo Llano Grande y San Martín Texmelucan, conocido por ser una zona caliente en términos de asalto a transportistas. Es un lugar donde las autoridades parece que siempre llegan tarde o no llegan nunca. Y este trailero, que parece haber tenido una especie de sexto sentido para la supervivencia, se lanza al frente. El video que circula en redes sociales muestra su valentía, con 2 impactos de bala atravesando su parabrisas. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? ¿Una adrenalina de supervivencia o tal vez la frustración de un país donde los transportistas enfrentan una y otra vez el peligro sin el respaldo necesario? Venimos en el Arco Norte, mientras el operador de la unidad en la que vengo ahorita viene en una camioneta herido de rozones de bala. Nosotros traemos esta unidad impactada, que tenía más de 1 hora que lo balacearon y no llegaba la Guardia Nacional, que precisamente tienen un retén a 5 kilómetros. Ahí están los impactos de bala. Más de 1 hora el operador herido de rozones de bala. Uno de los rozones fue aquí y no podía llegar la Guardia Nacional. Y no lo íbamos a dejar solo a su suerte. Si nosotros podíamos llevarnos el camión y atender al operador y llevarlo a un hospital, a una clínica, obviamente lo vamos a hacer. Está con madre de la Guardia Nacional extorsionando por todos pinches lados. Y a nosotros los transportistas por todos lados nos están matando. Porque no creo que los impactos no hayan sido con la intención de matarlo. Este tipo de incidentes no es raro en esa zona de la autopista. Cada semana, los transportistas se enfrentan a asaltos, extorsiones y hasta secuestros. Es una ruta que debería ser segura, ya que conecta a una de las ciudades más importantes del país. Pero parece que la violencia ha tomado el control. En este caso, un hombre decidió enfrentarse al caos, eligiendo no rendirse ante la violencia que lo acechaba. Lo más impactante de este incidente es la reacción del trailero. A pesar de estar herido de bala, su primer instinto no fue pedir ayuda ni rendirse, sino continuar luchando. Aquí vengo, no me paré, se los eché encima. Fueron algunas de las cosas que él dijo. No, aquí vengo, no me paré, se los eché encima. Y se fueron, pero sí me alcanzaron a dar. Aquí vengo, ya vengo bajando, ya no creo que me estén esperando, no sé, estoy esperando a ver un federal o algo. Bueno, esta es la grabación que ha captado la atención de miles de personas en las redes sociales. Un hombre herido, con la adrenalina a tope, enfrentándose a la adversidad de la forma más valiente posible. Pero no todo es gloria en este tipo de historias. Aunque logró frustrar el asalto y escapar, el trailero no salió ileso. Con un balazo en el pecho, la situación se volvía aún más crítica. Sin embargo, a pesar del impacto de la bala, se mantuvo firme al volante, dejando claro que la supervivencia era lo único que importaba en ese momento. Lo más preocupante de todo esto no es solo el acto heroico del trailero, sino la creciente ola de inseguridad que afecta a las carreteras mexicanas. ¿Qué está haciendo el gobierno para proteger a los transportistas, a las personas que día tras día recorren estas rutas llenas de peligro? ¿Por qué no hay medidas de seguridad en una de las autopistas más transitadas del país? La sensación de impunidad crece a cada paso que damos, y la pregunta se repite: ¿quién nos protegerá cuando no hay un policía a la vista, ni una autoridad capaz de frenar la violencia que, en muchas ocasiones, tiene el control total?
La historia de este trailero es solo una de tantas que ocurren en las carreteras mexicanas. ¿Será que el camino hacia la seguridad está cada vez más distante? ¿O simplemente estamos acostumbrándonos a vivir con miedo? Si pensabas que el sur de México no podía ofrecer más sorpresas, prepárate para una historia de justicia a mano propia. En Cherán, Michoacán, los habitantes decidieron que no iban a esperar a que las autoridades se encargaran del problema. Resulta, pasa y acontece que un hombre llamado Santiago Sebastián, conocido como el Triangulito, fue ejecutado a disparos por negarse a pagar la extorsión. El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la noche. El Triangulito, un comerciante conocido en la región, fue sorprendido por un sicario que le arrebató la vida. Pero aquí es donde la historia toma un giro bastante sorprendente. Los habitantes de Cherán no se quedaron esperando que la justicia llegara en las formas formales. No. Ellos actuaron. Los residentes lograron capturar a uno de los sicarios y en una acción que muchos podrían calificar de desesperada justicia, lo lincharon hasta colgarlo en la plaza principal. Este acto de justicia comunitaria, que podría parecer sacado de una película, es el reflejo de un problema mucho más profundo en México. Cuando las autoridades no responden, cuando la impunidad se apodera de las calles y el crimen parece tener la última palabra, las comunidades se sienten forzadas a tomar la ley en sus propias manos. Y eso es precisamente lo que sucedió en Cherán. Ante la inacción de las autoridades, los ciudadanos se encargaron de impartir justicia a su manera, sin importar las consecuencias, claro está. El sicario detenido, antes de ser linchado, intentó dar su versión de los hechos. En un testimonio cargado de miedo y desesperación, explicó que había llegado con un amigo, pero que no sabía exactamente qué estaba haciendo. Sin embargo, dejó claro que su cómplice, José Antonio Morales, estaba vinculado al asesinato del Triangulito. Según el detenido, Morales sabía que el comerciante estaba siendo acechado debido a su dinero y su poder en la región. Pero a pesar de su intento de desvincularse del crimen, los habitantes de Cherán no tenían intenciones de escuchar sus excusas. ¿De dónde es? De ahí de Zamora. ¿Tú no sabías a lo que venía? Yo no sabía lo que venía hasta cuando él llegó aquí, fue cuando me empezó a decir eso. Pero en sí, o sea, cuando yo lo recogí todo eso. Yo no sabía cuánto tiempo atrás lo estaba cazando el guineo. Bien, no sé. Solamente él me dijo que lo estaba cazando, pero no me dijo. ¿Por qué lo estaba siguiendo? Porque veía que agarraba pues mucho dinero y todo eso. Lo que siguió fue un linchamiento brutal. Los residentes de Cherán, en un acto de furia y justicia por mano propia, decidieron colgar al sicario en la plaza del pueblo. ¿Es este acaso un acto de demostración de justicia legítima o una muestra del colapso de la ley y el orden? La respuesta francamente no es sencilla, pero lo que sí queda claro es que las autoridades en esta región no gozan de la confianza de los ciudadanos. El gobernador de Michoacán, por supuesto, se apresuró a calificar este acto como indebido, pero lo que no se menciona es por qué la comunidad de Cherán sintió la necesidad de actuar de esta manera. La respuesta parece estar en el hecho de que, muchas veces, los criminales no enfrentan consecuencias reales por sus actos, y mientras las instituciones estatales siguen sin dar respuesta eficaz, las comunidades se ven obligadas a buscar sus propios mecanismos de defensa. En una grabación que circula en redes sociales, se puede escuchar al sicario detenido intentar defenderse, pero los residentes de Cherán le exigen que confiese la verdad. En su desesperación, él trata de desvincularse del asesinato, pero la situación ya está fuera de su control. Mientras lo colgaban en la plaza, escucharon gritos de justicia y de enojo, reflejando el hartazgo de un pueblo que, como muchos otros, ha sido víctima del crimen organizado y que no confía para nada en las instituciones para protegerlos. Lo que es aún más sorprendente es que el mismo sicario, antes de morir, mandó un mensaje a sus cómplices en Zamora, responsabilizándolos de los crímenes, pero, curiosamente, nunca mencionó que el verdadero ejecutor de El Triangulito fuera alguien distinto a él. Tal vez esa fue su última oportunidad de salvarse. Este linchamiento resalta una de las grandes preguntas sobre la justicia en México. ¿Realmente vivimos en un país donde las instituciones están dispuestas a proteger a los ciudadanos?
Si las autoridades locales y estatales no responden, ¿es válido que los habitantes de una comunidad se tomen la justicia en sus manos? O por otro lado, ¿es este el reflejo de un sistema judicial que no está cumpliendo con su función básica, hacer justicia? Son preguntas importantes que debemos hacernos. Nos trasladamos nuevamente al sur, a una zona que ha estado en la mira de todos los titulares de noticias violentas, frontera Comalapa, Chiapas. Aquí, en un ataque planeado y bien ejecutado por un grupo armado, 5 policías estatales fueron emboscados y calcinados dentro de su patrulla. No estamos hablando de un simple tiroteo, estamos hablando de un acto de brutalidad que deja claro el nivel de violencia que los agentes enfrentan diariamente en ciertas regiones del país. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, no tardó en emitir un comunicado asegurando que no permitiría que la violencia regrese a la entidad. Pero uno no puede evitar preguntarse cuántas veces hemos escuchado estas mismas palabras sin que realmente se vea un cambio tangible en la seguridad. El ataque en particular tiene un matiz aún más oscuro, y no es por la violencia, sino por el contexto geográfico. Frontera Comalapa es un punto caliente de disputa entre 2 de los carteles más poderosos en la región, el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Y si pensabas que todo terminaba con este ataque, te equivocas. Los sicarios responsables huyeron hacia Guatemala, lo que da pie a una cadena de interrogantes sobre la complicidad de las fuerzas que operan más allá de las fronteras. Lo que queda claro es que en zonas como esta, las fuerzas del orden son blanco fácil, y mientras el gobierno se compromete en respuestas más duras, la violencia sigue creciendo. Pero, ¿hasta cuándo se podrá contener esta guerra que no tiene fin? Frontera Comalapa no es un lugar extraño para este tipo de hechos. Desde hace años, esta zona ha sido escenario de enfrentamientos violentos entre cárteles rivales que pelean por el control de la frontera. La lucha entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa ha dejado innumerables muertos, y los que pagan el precio más alto siempre son los ciudadanos, en este caso, las fuerzas de seguridad. El ataque contra los 5 policías fue devastador. No solo fueron emboscados, sino que su patrulla fue incendiada y sus cuerpos fueron encontrados calcinados al interior. Esto no fue una simple emboscada, realmente es un mensaje claro de los carteles, un mensaje que indica que la violencia está fuera de control y que ni siquiera las fuerzas del orden pueden sentirse seguras en ciertas áreas del país. El gobierno de Chiapas ha dicho que tomará medidas para dar con los responsables y que responderá con fuerza y contundencia, pero por un momento uno se detiene a pensar, ¿qué significa esto realmente? Las palabras se repiten, pero los hechos siguen siendo los mismos. A medida que las autoridades locales emiten sus promesas, los cárteles siguen extendiendo su poder y control sobre más zonas del país. ¿Estamos ante una guerra perdida? Y es que, en el caso de frontera Comalapa, la complicidad tras la frontera guatemalteca solo complica aún más la situación. Los sicarios huyeron hacia el país vecino, donde las fuerzas mexicanas no tienen jurisdicción. Esto plantea un problema serio en términos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Si la violencia no tiene fronteras, ¿cómo se detiene? A raíz de este ataque, las autoridades mexicanas han desplegado más de 1,000 efectivos en la zona para asegurar la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Será suficiente? Este caso pone sobre la mesa una de las grandes debilidades del sistema de seguridad en México. Aunque se están tomando medidas, la realidad en el terreno es otra. El crimen organizado sigue teniendo el control en muchas regiones. Las autoridades y la población civil luchan por contener la violencia, pero ¿de verdad están preparados para enfrentarse a un enemigo que opera a gran escala, sin ninguna barrera ni control? Y aquí estamos, en este crisol de violencia, donde los hombres de a pie se ven obligados a luchar por su vida en cada kilómetro que recorren. Ya no estamos solo hablando de un problema de los grandes carteles, no. Estamos hablando de la gente común que, por un lado, decide embestir a sicarios con su camión para salvarse y, por otro, decide hacer justicia por su cuenta en la plaza principal. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Un país que ha perdido el control sobre la seguridad o un sistema que simplemente no ha podido adaptarse a las nuevas formas de violencia?
Cada una de estas historias nos da una pista, pero también nos deja una pregunta aún más grande. ¿Qué tiene que cambiar para que este ciclo de violencia termine? ¿Es posible que los ciudadanos se cansen de esperar respuesta y tomen el control de su destino? ¿O estamos destinados a vivir en un país donde la ley se juega en las manos equivocadas? La respuesta por ahora parece estar más allá de nuestras manos. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Recuerda que somos Nación y Frontera, estamos aquí para traerte la verdad.